las rentas. Y para hallar el costo a precios sociales, este impuesto ya no se debería de considerar ya. Es por eso que se aplica un factor de corrección, que en el anexo SNIP 10 está determinado para todo tipo de rubros o tipo de proyectos qué factores de corrección debes utilizar. Seguidamente vamos a hablar de nuestro indicador radio costo efectividad, que es un indicador que nos va a permitir elegir cuál es la mejor alternativa. Radio costo efectividad. Este es un indicador que nos va a permitir elegir cuál es la mejor alternativa para nuestro problema. En el siguiente cuadro voy a comenzar a explicar de dónde salen estos valores. Este es el cuadro de flujo de costos totales de la alternativa 1 a precios de mercado. Primeramente tenemos los costos de inversión, que es el costo que se ha gastado para hacer la infraestructura, ya sea en mano de obra, materiales, etc. Y se culmina en menos de un año. Los costos de operación y mantenimiento con proyecto son los costos que se dan cada año para que la infraestructura funcione correctamente, y se ha estimado que va a ser este valor. Luego, los costos totales del proyecto son la suma de los dos. Los costos de operación y mantenimiento sin proyecto existen debido a que actualmente hay una infraestructura y se ha estimado que estos son los costos en los cuales se incurre para el mantenimiento. El total de costos incrementales, que es C menos D, o sea, es con y sin proyecto. El costo de inversión se mantiene, obviamente, porque se construye una infraestructura. En cambio, los costos de mantenimiento hay un leve aumento. Seguidamente vamos a explicar de dónde salen estos factores que nosotros vemos acá, ¿no? Porque nosotros podemos ver que hay una variación. Ya básicamente sale aplicando esta fórmula. Este valor de acá lo ponemos aquí y le dividimos entre el 1 más I. Este I va a representar la tasa de descuento social, que nosotros para nuestro caso hemos elegido 9%. Sobre el año horizonte. Por ejemplo, aquí es un 1, el T va a valer 2, el T va a valer 3, dependiendo. Y es por eso que los factores varían en esta fila. Y finalmente nos va a dar este valor. Multiplicando esto por esto, tenemos este valor. Que son los valores que finalmente para el valor actual del costo totales, que viene a ser esto, 829.632, simplemente es la suma de esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Es decir, el costo de inversión más los costos de operación. Y nuestro indicador de eficacia, que ya como más antes mencioné, que es de 282 alumnos. Y nuestro costo de efectividad, que vendría a ser la división de este sobre este, sería 2.938. Este es el indicador que nos va a permitir elegir la alternativa. Este es el costo de efectividad o el radio costo de efectividad de 2.938 soles por alumno, que es lo que se va a gastar. Es nuestro indicador. Hay que recalcar que es por alumno. Bueno, esto hicimos el flujo de costos totales de la alternativa 1 a precios de mercado. Y este es el valor que nos interesa. De igual manera vamos a realizar a precios sociales de la alternativa 1 y de la alternativa 2 a precios de mercado y precios sociales respectivamente. Finalmente tenemos nuestro cuadro comparativo de nuestro indicador de costo de efectividad. En la alternativa 1 a precios de mercado nos da 2.937.75 y en la alternativa 2 nos da 3.086.46. De igual manera, en los precios sociales de cada alternativa, nos podemos dar cuenta que la alternativa 1 es menor que la alternativa 2. Quiere decir que en la alternativa 1 se va a gastar 2.937.75 por cada alumno. Y en la alternativa 2 se va a gastar 3.086.46 soles por alumno. Entonces, ¿cuál nos conviene? Nos conviene el que sea menor. Y por ende vendría a ser la alternativa 1. Nuestro análisis de sensibilidad. Bueno, es una herramienta que se utiliza para ver el riesgo que presenta un proyecto frente a ciertas variables críticas.
Usualmente estas variables pueden ser precios de los productos, precios de los insumos, fenómenos naturales que modifiquen el cronograma o variables técnicas. Ya. Para el caso de nuestro proyecto, debido a que las alternativas son similares para ambas, entonces las variables de igual manera van a ser similares. Es por eso que se ha tomado el costo total de la obra como la variable principal. En todo caso, la variación va a ser de menos 15% a 15%. Y vamos a ver cómo varía con respecto a su inversión total, su radio costo-efectividad. Y seguidamente, evaluando, hemos obtenido estos valores de acá y estos valores de acá, de cada alternativa. Y vamos a comenzar a graficar. El que está de color azul es la alternativa 1 y el que está del color rojo es la alternativa 2. Como podemos observar en la figura, ambas alternativas son similares. Tiene la misma sensibilidad. Es por eso que la alternativa 1 sigue siendo la mejor. Seguidamente entramos a la etapa del análisis de sostenibilidad. El proyecto es sostenible en todas sus fases. En la fase de inversión, la Dirección Regional de Educación Puno y el Gobierno Regional de Puno financiará la ejecución de la obra. En la fase de postinversión, los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por el Ministerio de Educación mediante el OGEL Puno. En la viabilidad técnica. La viabilidad técnica de este proyecto se basa en la calidad y en la durabilidad de los materiales a ser empleados. La viabilidad ambiental, durante la ejecución de la obra no se ocasionará daños al medio ambiente. Viabilidad sociocultural. Se da porque se va a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona, especialmente de los estudiantes de dicha institución. En la viabilidad institucional, el gobierno garantiza el funcionamiento de la institución educativa al dotar el presupuesto del Tesoro Público. En el financiamiento de costos de operación y mantenimiento, en la fase de postinversión, el Ministerio de Educación y la misma institución educativa se compromete a asumir los gastos de operación y mantenimiento. Entramos a la etapa de impacto ambiental. Para este proyecto hemos determinado las diferentes variables que va a tener un impacto ambiental del proyecto. Entre las variables que podemos destacar está en el medio físico-natural, en el medio biológico y en el medio social. Como por ejemplo, en el medio físico-natural tenemos la contaminación del suelo, la contaminación del aire, la contaminación del agua y la contaminación sonora. En el medio biológico tenemos el deterioro de la flora, el deterioro de la fauna. En el medio social, el efecto del patrón cultural, el efecto de la economía familiar, el efecto de los grupos vulnerables. Para tal efecto hemos determinado este cuadro resumen en el cual hemos dividido en estas columnas el efecto que va a tener cada variable. Por ejemplo, si va a ser positivo, negativo o neutro. Y el tiempo en el cual va a afectar esta variable, si va a ser permanente, corta, media o larga. Y espacialmente se refiere al lugar donde va a afectar, si va a ser local, regional o nacional. Y la magnitud, si es leve, moderado o fuerte. De tal manera que en este cuadro tenemos un resumen de todas las variables y su impacto sobre el medio ambiente. Como por ejemplo podemos mencionar la contaminación del suelo, que debido a que es una construcción, el impacto va a ser positivo. La temporada permanente porque la institución educativa va a estar permanentemente situada ahí una vez construida. Espacial porque se hace sobre una institución y por lo tanto es local. Y la magnitud no tiene una magnitud leve, ni moderado, ni fuerte. Bueno, luego entramos a la selección de la alternativa. En este caso, una vez realizado el análisis de sensibilidad, de sostenibilidad y hallado los indicadores de costo-efectividad, finalmente hacemos nuestro cuadro resumen y tratamos de comparar cuál es la mejor de las alternativas. Como hemos podido darnos cuenta en el análisis de sensibilidad y sostenibilidad, ambas alternativas tienen el mismo comportamiento o son similares. Es por eso que en la selección de la alternativa más adecuada para este proyecto, finalmente va a ser decidida por el indicador de eficacia, el indicador de costo-efectividad, que para nuestro caso nos ha salido 2.937.75 a precios de mercado para alternativa 1.
Y para la alternativa 2 a precios de mercado de 3.086.46. De la misma manera a precios sociales 2.425.02 de la alternativa 1 y de la alternativa 2 2.547.41 a precios sociales. Cada uno de estos variables a precios de mercado y a precios sociales se puede comprender rápidamente con lo explicado en el factor de corrección. Ahora bien, ¿cuál elegimos? ¿La alternativa 1 o la alternativa 2? En este caso, la más adecuada viene a ser siempre la menor. ¿Por qué? Porque el costo de efectividad básicamente nos quiere o nos intuye a decir que son 2.937.75 soles que se gasta por alumno o que se invierte por alumno en este proyecto. En cambio, para la alternativa 2 es 3.086.46 soles que se invierte por alumno. Obviamente que en la alternativa 2 se está invirtiendo de más y en la alternativa 1 es todo lo contrario. Es por eso que al tener el mismo impacto en las dos alternativas, se elige la alternativa 1. Una vez elegida la mejor alternativa para este proyecto, seguidamente seguimos al plan de implementación. El siguiente proyecto se plantea que se va a ejecutar en 6 meses Candelaria. En el cuadro de abajo podemos darnos cuenta que es un cronograma físico del proyecto, donde se ha dividido entre los principales rubros a ejecutarse: el expediente técnico, la construcción de infraestructura, el equipamiento, la capacitación, el material educativo, supervisión y liquidación y gastos generales. Como ejemplo, podemos mostrar que la construcción de la infraestructura se va a realizar en el tercero y cuarto semestre. En cada trimestre se va a realizar la mitad, que es 50%, y finalmente se culminará con el 50% en el cuarto trimestre. De igual manera tenemos para todos los rubros considerados en este proyecto. En el plan de implementación, este es el cronograma financiero del proyecto, que básicamente varía del otro simplemente en que en este caso se ponen los montos. Por ejemplo, aquí está el 50% que más antes mencionamos y el otro 50% que se va a ejecutar para infraestructura. Conclusiones. Bueno, como parte final de esta exposición, hemos determinado que este proyecto es factible, ya sea mediante su análisis de sostenibilidad. Hemos demostrado que es sostenible mediante su análisis de sensibilidad, que hemos demostrado que no varía mucho, y su indicador costo-efectividad, que es el que finalmente determinó la mejor alternativa para este proyecto. Finalmente pasamos a las recomendaciones. Se recomienda aprobar este estudio de preinversión a nivel perfil y seguidamente proseguir con la fase de inversión del proyecto, que se refiere al expediente técnico y a la ejecución de la obra. Finalmente concluimos nuestra exposición. Se agradece a todos los que vieron este video. Gracias.